Hola, mi amigo querido, qué alegría que podemos ahora estudiar la lección número 10 para el 2 de septiembre del año 2023. El título de la lección es Cónyuges juntos en la cruz. Y el propósito de la lección es mostrar cómo se relacionan el esposo y la esposa después que conocen a Cristo, cómo viven, cómo trata uno al otro, cuál es el plan de Dios para una pareja cristiana. Entonces vamos a la primera parte bajo el subtítulo de Consejos para esposas cristianas. Para esto, naturalmente, vamos a leer el texto bíblico. Ahora entramos a la segunda parte del capítulo 5. La primera parte ya la estudiamos la semana pasada, hasta el versículo 20. Ahora vamos a estudiar el capítulo 5, del versículo 21 hasta el 31, que es el versículo final. En esta ocasión vamos a leer Efesios 5, pero 21 al 24. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Muy bien, ya dijimos que la semana pasada estudiamos hasta el versículo 20. Este versículo 21 es un tipo de puente, es una especie de puente para entrar a otro tema, al tema de la familia, de los esposos. Pero Pablo empieza de una manera interesantísima. Dice así, versículo 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa palabra someteos en el griego es la palabra hipotasemenoi, que en realidad no significa someteos, significa estar dispuesto a servir al otro. Y aquí no está hablando, en el versículo 21 todavía no habla de esposo y esposa, está hablando de la iglesia en general, que debemos someternos. Quiere decir que cada uno tiene que volverse una especie de esclavo del otro. No, porque hipotasemenoi no significa someterse en el sentido tú eres superior, yo soy inferior, sino en el sentido de estar dispuesto a servir. Lo que Pablo literalmente está diciendo es: vosotros todos debéis estar dispuestos a servir uno al otro. Entonces, ahora entra al siguiente versículo, al versículo 22, y dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Vamos a ver ahora esta parte del versículo 22. Dice así: las casadas estén hipotasemenoi. O sea, las casadas estén dispuestas a servir a sus esposos. Pero en el versículo anterior dijo que todos en la iglesia debemos estar dispuestos a servirnos unos a los otros. Entonces, las casadas, dice en el siguiente versículo, deben estar dispuestas a servir a sus esposos. Y consecuentemente los esposos deben también hipotasemenoi, o sea, deben también estar dispuestos a servir a sus esposas. No es un servicio de línea única, es de doble mano. Esposa sirve al esposo y esposo sirve a la esposa. Debemos estar dispuestos a servir. ¿Cómo? Así como la iglesia debe también estar dispuesta a servir al Señor Jesucristo. El problema, querido, es que después de la entrada del pecado al mundo se deformó el carácter humano. Y entonces comenzó, después de la entrada del pecado, una especie de lucha entre hombre y mujer. Esa lucha continúa hoy.
entre el machismo y el feminismo. Ambas, machismo y feminismo, ambas palabras no encajan en el plan divino que Dios tenía para el ser humano. Eso voy a explicar un poquito más adelante. Vamos a llegar a ese punto. Pero el pensamiento de Pablo aquí es que si hemos nacido en Cristo, si ya no somos hijos de las tinieblas, si ahora andamos en amor, si ahora andamos en la luz, si ahora andamos en sabiduría, pues en la iglesia debemos estar dispuestos a servir los unos a los otros. Debemos estar sujetos los unos a los otros. Y en la casa, en la familia, también debemos estar dispuestos a servir uno al otro. Las esposas, las casadas, estén sujetas, estén hipotasemenoi, estén dispuestas a servir a sus propios maridos, así como están dispuestas a servir al Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Vamos a la siguiente parte de este estudio. La iglesia como esposa de Cristo. Primera parte. Vamos a leer el versículo o el capítulo 5, versículo 25. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, si como algunos creen y lo hacen, toman el versículo anterior que dice que las casadas deben estar sujetas a sus maridos y no quieren aplicar eso también para el esposo. Entonces, en este versículo, cuando Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, esa orden, maridos, amad a vuestras mujeres, sería solamente para el marido. Si el versículo anterior, las mujeres estén casadas, estén sujetas a sus maridos, estén itaposemenoi, a sus maridos, quiere decir que es solo para las mujeres. Entonces maridos, amad a vuestras mujeres, también es solo para los maridos. Entonces, la mujer no debe amar a su esposo, debe simplemente servirlo. Pues no tiene lógica. El asunto es que hay que entender con calma para saber lo que Dios está diciendo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó. Aquí el personaje central del capítulo es Cristo. En la medida en que tú ames a Cristo, te dejes amar por Cristo, te dejes transformar por Cristo, te dejes enseñar por Cristo, la mujer va a estar dispuesta a servir a su esposo, el esposo va a estar dispuesto a servir a su esposa, el marido va a amar a su esposa y la esposa va a amar a su marido. Eso es lo que Pablo está diciendo. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Aquí veremos la iglesia como esposa de Cristo, segunda parte. Y leeremos los versículos 26 y 27. Dice así: para santificarla. ¿Por qué dice para santificarla? Porque en el versículo anterior dice que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. ¿Por qué se entregó por su iglesia? La amó y se entregó por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Ahora voy al texto aquí. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Esposos, amad a vuestras esposas. ¿Para qué? ¿O cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ustedes, esposos, amen también a sus esposas, como Cristo amó a su iglesia. Entréguense por sus esposas. Entréguense para servir. Entréguense para edificar. Entréguense para construir a sus esposas. Entréguense para hacerlas felices. ¿Y qué dice aquí? ¿Para qué? Para que la esposa sea como la iglesia,
gloriosa, santa, sin mancha, sin cosa semejante. ¿Quieres tener una esposa feliz? Entonces ámala, acéptala como es. Yo sé que hablar de estas cosas maravillosas es fácil. En la vida práctica es difícil a veces aceptar a la otra persona como es. Pero pues para eso es el casamiento, el matrimonio. El matrimonio es la única escuela donde no nos graduamos nunca. Nos matriculamos, empezamos a aprender. Yo ya tengo más de 50 años de casado y sigo aprendiendo. Y seguramente que mi esposa también sigue aprendiendo. Porque la casa, el hogar, es el único lugar donde entramos para estudiar y no terminamos nunca. Entonces, Cristo dice que amó a su iglesia, se entregó por ella. ¿Para qué? Para edificarla, para santificarla, para presentarla para sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha. Y si tú haces lo mismo que Cristo con relación a tu esposa, pues tendrás una esposa gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, sino una esposa santa y sin mancha. Qué cosa extraordinaria, el ideal que Dios tiene para nosotros, ¿no es cierto? Vamos a la cuarta parte, porque aquí voy a detenerme a hablar un poco. Antes de leer el texto que abarca los versículos 28, 29 y 30, voy a tener que ir al jardín del Edén. Voy a leer Génesis 1, versículo 27, para ver qué sucedió en la creación. El texto dice así: y creó Dios al hombre. Esa palabra hombre en el original hebreo es Hadam. O sea, aquí diría, y creó Dios al Hadam, al hombre. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón en hebreo es zakar. Y hembra en hebreo nekebah los creó. Ahora vamos a explicar esto. Cuando Dios creó al ser humano, al Hadam, creó Dios al ser humano, al Hadam. Pero el Hadam, para ser un ser humano completo, un Hadam pleno, tenía que tener un zakar y un nekebah. Nekebah la mujer, zakar hombre, o el hombre. Juntos formaban un Hadam, un ser humano. ¿Qué es lo que Dios está queriendo decir? Que teológicamente, bíblicamente, el ser humano está formado por un hombre y por una mujer. El hombre es incompleto y la mujer es incompleta. Son dos seres diferentes. Pero esa diferencia, en lugar de separarlos, de alejarlos o de tornarlos competidores uno del otro, esa diferencia es para que uno sienta la necesidad del otro. Porque hay cosas que tú como hombre nunca vas a saber. Tendrías que ser mujer para entender a la mujer. La mujer tiene cabeza de mujer, emociones de mujer, manera de raciocinar de mujer, y el hombre es diferente. Quiere decir que el hombre es mejor. ¿Quién te ha dicho? El hombre es incompleto. El Hadam, para ser Hadam, tiene que tener el zakar y tiene que tener la nekebah, que es la mujer. Juntos, los dos esposos, forman al ser humano. Eso es lo que teológicamente era en el principio, pero ahí entró el pecado y pues deterioró todo el plan divino. Deformó al hombre, lo volvió prepotente, lo volvió acusador, lo volvió machista. Y a lo largo de los tiempos, el hombre ha predominado sobre la mujer. Últimamente, en las últimas décadas, hay una especie de lucha. Las mujeres luchan, ¿para qué? Por algo que la Biblia siempre estableció. Hombre y mujer son iguales. Ninguno de ellos vale más que el otro. Cuando digo iguales, no quiere decir
que todo lo que el hombre hace lo puede hacer la mujer, ni que la mujer puede hacer, ni que el hombre puede hacer todo lo que la mujer hace. Somos diferentes justamente para completarnos, para ser uno, para ser un Hadam. Un ejemplo irrisorio, completamente irrisorio. Yo no puedo quedarme embarazado porque soy hombre. Mi cuerpo es cuerpo de Zakar, de hombre. Pero yo puedo sentir las sensaciones del embarazo a través de mi nekebá, de mi esposa. Ahora, pero por el hecho de que yo no puedo quedarme embarazado, ¿soy inferior a mi esposa? No. Vuelvo a repetir, el hecho de que tenemos características diferentes no es porque uno sea superior al otro, sino que Dios nos creó así para que aprendiésemos a vivir unidos, para formar un Hadam completo. Ahora sí, con esto en mente vamos a leer Efesios 5, 28 al 30. Dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Por qué? Porque el Hadam, que está formado por el Zakar y por la Nekebá, para ser un Hadam, tiene que considerar el Hadam es Zakar y es incompleto sin la Nekebá. El Hadam es Nekebá, mas es incompleta sin el Zakar. Hombre y mujer somos diferentes, pero fuimos creados diferentes para complementarnos, para ayudarnos. Es por eso que teológicamente no tiene sentido que un hombre quiera casarse con otro hombre, porque son dos incompletos para continuar siendo incompletos. O una mujer con otra mujer, incompletos. Tiene que ser un hombre y una mujer teológicamente, bíblicamente. No hay cómo pensar de otra manera. Es lo que Dios hizo. Pero ahora viene Pablo y dice: por eso los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, porque ella es parte de él. Sigo leyendo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque la mujer es parte del ser humano, del hombre. Es parte. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Qué interesante la conclusión de Pablo. Pero para que todos los pensamientos de Pablo encajen, tenemos que tener bien claro el hecho de que cuando Dios nos creó diferentes para que juntos nos ayudásemos en el peregrinaje de esta vida. Vamos a la parte final de este estudio bajo el título de El modelo matrimonial de una sola carne. Leo Efesios 31 al 33. Dice así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, un Hadam. El Zakar y el Nekebá se unirán en un solo Hadam y vivirán como Hadam, ambos diferentes, pero ambos complementándose uno al otro, sometiéndose uno al otro, estando dispuestos a servir uno al otro, amándose uno al otro. Y el versículo 32 dice: grande es este misterio, pero yo no me refiero a Cristo y a la iglesia. ¿Qué misterio? El misterio de cómo un hombre y una mujer pueden formar un ser humano. Es un misterio. La mente humana no comprende. Pero, ¿qué dice Pablo? Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. ¿Cómo se puede aplicar la relación entre esposo y esposa
como la relación entre Cristo y su iglesia. Aunque por un lado se habla del sexo aquí entre esposo y esposa, no se está hablando de sexo entre Cristo y su iglesia. Se está hablando de unidad. Eres la cabeza, la iglesia es el cuerpo. El cuerpo hace lo que la cabeza dice, pero la cabeza no haría lo que quiere hacer sin la participación del cuerpo. Es un misterio, dice Pablo. No lo puedo explicar.
We could have had it all, rolling it in the deep. You have my heart inside in your hand and you played it to the beat. Even if I have nothing, oh, haters hate cause I've got it all. Lovers love even when I fall. Haters hate cause I stand tall. Love me, hate me, support or berate me, I don't care, it's all the same. Cause I've climbed so many peaks, it's all become a game. Even if I have nothing at all, haters hate cause I got it all. Lovers love even when I fall. Haters hate cause I stand tall. Love me, hate me, support or berate me, I don't care, it's all the same. Cause I've climbed so many peaks, it's all become a game. Blah, blah, blah. This beat can be polite if need be, but now I'm unleashing my artillery. It says no, I've been holding back, you see. Sacrifice myself, let others be free. Haters gonna hate, it's your new title. Before me you bow, don't try to rival. Don't compare yourself, I'm wrong, surpass you for years, for seasons, for weeks. It's true, oh no, cutting karma cycle. Your world's motive's no longer viable. Two-faced, you act nice to my face. Behind my back, you're a disgrace. Your thoughts pitiful and frightening. Tasted success, now you're enlightening. Think you're a god after dessert. Sorry, I'm not that naive or hurt. I know what's fake and what's real. Could have had it all, rolling in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. We could have had it all, rolling in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. My name is not she, action show my drive. But for no problem can't survive. On the first place trophy I left my mark. I got the work, I got the money, I got the respect. I got reborn, breathing air, feeling gravity's pull. Nothing matters but moving forward, that's my rule. Proving myself again and again. This victory should be mine to attain. Where will I live? In your eyes. Watch closely as another storm will rise. I won't accept anyone's disdain. No way, okay, nothing can explain how hard I've worked for this success. No way, okay, every drop of sweat is for progress. Persistent, you get a mix of struggle and regret. Shining like with me, another night on great success leads the way. We could have had it all, rolling in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. We could have had it all, rolling in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. Get lost in my mistakes. Can't think of anything better. There'd be a way to stop reliving thing that can't be changed. Forget what's once and reset. Memories can be the only part of me that be changed. Just let me be free. Just let me be free. Joy flies fly by. Don't name
Times when I should have talked, moments when I should have walked, fights where I could have been braver, times when I could have been a savior.